Segunda de Corintios capítulo 11, y vamos a ir a los versículos 3 y 4. Segunda de Corintios capítulo 11, versículos 3 y 4. Ahí lo tienen, sí, amén. Dice, versículo 3, pero me temo que así como la serpiente con astucia engañó a Eva los sentidos, dice una versión, hay otra versión que dice los pensamientos de ustedes, sean desviados de un compromiso puro y sincero con el Mesías, con el Cristo, dice, con Cristo. Versículo 4, si alguien llega a ustedes predicando a un Jesús diferente del que hemos predicado nosotros, o si reciben un espíritu o un evangelio diferente de los que ya recibieron, a ese lo aguantan con facilidad. Vamos a esperarlo ahí un segundito. O sea, vean lo que dice, vamos a ver otra vez el versículo 4, dice, si alguien llega a ustedes predicando, ¿a qué? A un Jesús diferente. Y luego dice, del que hemos predicado, o si reciben un espíritu, del que ellos han recibido, y luego dice, o un evangelio diferente. Dice, a ese lo aguantan con facilidad. Pablo aquí en Corintios está advirtiendo de que hay un grupo de creyentes, igual en la comunidad de Corinto, es una ciudad antigua de la antigua Grecia, que ya en el tiempo, oiga muy bien, ve lo que sucede y cómo de rápido, esto más o menos, lo que estamos hablando en Corinto pasa como en el 55, después del Mesías. Ya en el 55 quiere decir que si el Mesías, hay un error ahí, que el calendario y un desfase tal vez de un par de años y demás. Si hicimos 55, entonces, ¿cuánto después de la resurrección del Mesías ya están llegando personas a los creyentes llevándole un Jesús diferente, un espíritu diferente y un evangelio diferente? ¿Cuántos años? A ver. ¿Cuántos? Dígalo, no me preocupe. 20 y resto de años. Habían pasado 20 años de la resurrección del Mesías y ya estaba llegando donde se supone que ya había un grupo de creyentes grande en Corinto, ¿verdad? Y ya estaban predicando un evangelio diferente, un Mesías diferente y un espíritu diferente. Y la gente dice, ¿pero cómo es eso? Vea qué interesante. Los falsos maestros que llegaban a Corinto, lo que hacían era que distorsionaban la verdad. Una cosa no es hablar la verdad, otra cosa es distorsionar la verdad. Ya vamos a ir un poquito más adelante a ver eso. ¿Qué es lo que sucede? Vea qué interesante, porque vea Pablo lo que dice en el versículo 3. Me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ¿qué dice? Sentidos, exactamente. Otra palabra para eso puede ser pensamientos. ¿De qué hemos venido hablando en estos estudios? ¿Dónde está la mayor lucha que tiene muchas veces el creyente? En los pensamientos, en lo que usted piensa y en lo que no piensa. Porque de acuerdo a lo que usted piense o lo que deje de pensar, usted va a hacer o va a dejar de hacer. Entonces, ve qué interesante. Otro Mesías, diferente al que Pablo enseñaba, otro espíritu diferente al que Pablo ministraba, otro evangelio del que Pablo había predicado. ¿Cómo se sentiría usted si usted le enseña a sus hijos o a alguien que usted ama muchísimo y que usted, wow, conoció del Mesías, ya conoció de la palabra y yo no sé, usted se va unos años a vivir, no sé, a la fortuna, porque era muy afortunado aquel. Y regresa, y cuando llega y ve que su hijo, su hija, sus nietos están siguiendo otro Mesías, otro evangelio,
y están siendo ministrados por otro espíritu. ¿Cómo se sentiría usted? Pablo, porque como él sabía que era la verdad y lo único que nos va a hacer libres y lo único que puede hacer libre a cualquier ser humano en la tierra es la verdad, y la verdad nos hace libres, imagínense cómo se sintió, porque esto no es otra cosa más que una mentira, así de sencillo. Lo que sucede es que, vea qué interesante en el versículo 5, ahí mismo en Corintios. ¿Cómo dice ese versículo ahí? Don Marvin, usted me lo puede leer ahí. Claro. ¿Qué dice el versículo 5? Dice, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. ¿Sabe cómo les dice Pablo? Porque en otra versión, oiga lo que dice. Considero que nada soy inferior a esos, ¿qué dijo usted? Grandes apóstoles. ¿Sabe cómo lo dice la otra versión? Superapóstoles. Como ahora las películas, que ahora todo es súper, súper mantequilla, súper pan, súper todo, ¿verdad? Todo ese montón de cosas. Pablo no está diciendo que son apóstoles. Pablo está diciendo irónicamente que son superapóstoles. Y una de las maneras que Corintio entró en un evangelio de mentira fue que llegaron, ve qué interesante, superapóstoles de una manera elocuente, así lo dice Pablo. Y usted puede leer toda la historia de Corintios y puede leerse esos capítulos anteriores a este. Y llegaban con una elocuencia y con un montón de cosas. Pero ¿qué predicaban? ¿Qué estaban enseñando? ¿Era el verdadero Mesías? No. ¿Ministraban el Espíritu Santo? No. ¿Era el Evangelio? No. Pero eran superapóstoles. ¿Y sabe qué característica tenía? Lo seguían un montón de gente. Yo no sé, pero yo creo que yo he visto esto en algún lugar de la tierra. Debemos de tomar en cuenta que la serpiente, porque nosotros en esta batalla que estamos viviendo en este momento, nuestras familias, usted y yo, debemos de tener en cuenta que usted tiene que tener una sana doctrina. Y la sana doctrina no se la da Henry Sánchez, no se la da nadie más que la misma escritura, la misma palabra. El problema es cuando tenemos una interpretación incorrecta. Vámonos a Gálatas. Si le puede poner una rayita ahí a Corintios, vámonos a Gálatas. Primer capítulo de Gálatas. Entonces, ¿dónde pasaba esto? En la ciudad de Corinto. Ahora nos vamos a ir a Galacia. ¿Le parece? Hoy vamos a ir por todas esas ciudades a pasear. ¿Verdad? Ya que fuimos a Jerusalén, ahora vamos a ir a pasear por Corinto, vamos a Galacia y vamos a ir a otros lugares. Gálatas 1:6. Y vamos a ver qué es lo que sucedía en Galacia. Galacia. ¿Qué era Galacia? Galacia, ¿sabe dónde se encuentra Galacia? Es el actual, en un país, alguien que sepa o alguien que quiera. Galacia es el actual Turquía. Donde está Turquía hoy en día es donde estuvo Galacia. Ahí anduvo Pablo predicando. Todos esos lugares fueron muchos los creyentes en el tiempo del Mesías que creyeron. Turquía, imagínense. Donde estaba Corinto, mucha de la parte de lo que es Corinto, eso quedó prácticamente, esos son ruinas lo que hay. Gálatas 1:6. ¿Me lo puede leer, mi hermano? Gálatas 1:6 dice. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Oiga lo que dice Pablo a la gente de Galacia, como lo decía mi hermano Rodolfo aquí. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir ¿qué? Un evangelio diferente. Entonces, ¿qué está pasando? Tenemos Corinto, tenemos Galacia, y lo que debemos de entender es que el enemigo utiliza la misma estrategia. Nosotros tenemos que tener, para tener una sana doctrina también y para vivir una vida espiritual en gloria del Mesías, nosotros tenemos que discernir, de acuerdo a la palabra, los engaños del enemigo, así lo dice la palabra. Él anda como ¿qué? Como un león rugiente, ¿qué dice aquí?
para ver a quién va a devorar. No quiere decir que es un león, pero anda como un león. Yo tampoco voy a ir ahí, ¿verdad? Como la gente que en estos días va y se mete en un lugar y se dejan perseguir por un animalón así grande. ¿Para qué me voy a ir a meter yo ahí? ¿Para qué la gente va a ir a meterse ahí? Lo que va a encontrar es la muerte. Es lo mismo en lo espiritual con el enemigo. Si el enemigo dice que es como un león, anda como un león rugiente, bien a quien devorar, ¿para qué me voy a ir a meter yo en un campo espiritual que a mí no me toca? No lo sé. Hay que tener mucho cuidado. Porque imagínense que en medio de todas estas batallas se está dando, ¿en dónde? En el pensamiento. Llegaban personas a llevar un mensaje diferente al que estaba en la Escritura. Este mensaje, dirigido a la región de Galacia, por eso es Gálatas, como hablábamos, está en la zona de Turquía de hoy en día. Y lleva el mismo sentido, si usted ve Gálatas y ve Corintios, Pablo está hablando del mismo tema. Aquí le están llevando un evangelio diferente, un Mesías diferente, un espíritu diferente, y en Galacia tan pronto ya se desviaron. ¿Para qué? Para seguir un evangelio diferente. Tan pronto, dice Pablo, los creyentes comenzaron a escuchar a falsos maestros y por ende falsas enseñanzas. Los alejaban esas falsas enseñanzas del verdadero evangelio, sí. ¿Los alejaban de la verdadera relación del Padre? Sí, claro que sí. Acá podemos aprender una de las estrategias que el enemigo, el adversario, utilizó en el año más o menos 55, 70 después del Mesías. ¿Cuál estrategia es el que utiliza? Vea la estrategia que utiliza. Voy a leerles algo que antes leímos. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva los pensamientos, los sentidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El adversario lo que hace es que manda un engaño a los pensamientos, a lo que usted conoce, a lo que no conoce, a lo que sabe. Entonces, de la misma manera que en Corinto, el adversario con su astucia llevó un mensaje parecido. Oiga muy bien, llevó un mensaje muy parecido. Muy parecido. Pero ¿qué es lo que pasa? Estaba distorsionado. No era igual. No era igual. Si usted al agua le agrega cualquier otro elemento, ya no va a ser H2O, ¿sí o no? Ya no lo va a hacer. El evangelio tiene que ser puro. Y cualquier cosa que se le agregue altera su contenido y por ende al Padre Eterno no le agrada. A Él no le agrada eso, ahorita lo vamos a ver más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos estaban llevando un mensaje parecido, distorsionado. Ahora, dígame una cosa, ¿cómo estamos nosotros, bíblicamente hablando en el Espíritu, para discernir cuando un mensaje es parecido, pero no es? ¿Sabe usted reconocer? Y una de las cosas que sucede muchísimo, mientras usted piensa eso, es que mucha gente le dice, no juzgue. ¿Cómo que no juzgue? Yo no tengo, si el mismo evangelio del Mesías nos dice, pongan a prueba todo. Pongan a prueba todo. En el libro de Hechos había una gente que eran, dice Pablo, en el libro de Hechos se les reconoce porque ellos iban y ¿qué hacían? Buscaban todo para ver si era verdad lo que ellos estaban diciendo. Hoy en día, si usted o nosotros ponemos de cierta manera en prueba ciertas doctrinas, la gente se enoja. Porque yo tengo que creer todo lo que la gente dice. Y abriendo, aquí nosotros, ustedes saben muy bien que estamos, aquí lo que dice aquí somos totalmente puertas abiertas. Si a usted no le parece algo de lo que se habla, usted tiene todo el derecho de venir y decir, Henry, yo necesito sentarme con usted. Yo le voy a decir que sí, eso sí, hágame café, nos eche chorreaditas si quiere y nos sentamos a conversar de ese tema. Y téngalo por seguro que depende del tema que sea, como una vez le dije a un hermano, no me diga que 1 hora. Esos temas son 5 o 6 horas a veces. Es todo un día completo. Hagámoslo un sábado que estamos descansando, ¿verdad? Invita a la casita y de una vez vemos a ver cómo está el sofá nuevo, ¿verdad? Entonces lo que pasa es eso. Hay un evangelio distorsionado. Era un mensaje parecido.
Pero vea lo que pasa. El adversario, él sabe cómo somos nosotros. ¿Sabe por qué? Porque él conoció directamente, le habló frente a frente a uno de nuestros descendientes, ¿se acuerdan? Come así que su abuela. Él habló con Eva. Él sabe la que es la nuestra naturaleza. Entonces el adversario, él sabe por dónde. Vamos a ponerlo en un plano que es totalmente diferente, pero vean, les voy a decir que en muchas cosas las estrategias son estrategias, sea en fútbol, sea en béisbol, sea inclusive en la palabra, son estrategias. En estos días tuvimos un partido de fútbol que todo el mundo quiere olvidar y ese entrenador se sabía las estrategias y sabía cómo hacernos daño. Pero ¿por qué aquí no hay nadie que haga algo en contra de esas estrategias? ¿Sí o no? Hasta muchos de nosotros sabíamos qué podíamos hacer con cambios y todo para cambiar eso. Yo espero que nosotros tengamos la misma mentalidad en estrategia, pero en la vida espiritual. Yo tengo que ponerme así. Yo no voy a... No, porque es facilísimo para un partido de fútbol. Hay gente que para una receta prueba un pan. Yo ya sé que le hizo falta a eso. ¿Sí o no? Y las señoras saben. ¿Y qué estrategia? ¿Cómo hacen? Inviten. Denme la receta. Pero son estrategias que ellas saben. Entonces lo que hay que hacer es enseñarle a una persona cómo hacer la receta especial, ¿sí o no? ¿Qué es lo que le hace falta? El adversario sabía nuestras áreas débiles. Y le entró a Corintio y a Galacia por lo mismo que le entró a Eva, los pensamientos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Vea lo que dice la palabra. Y la palabra a nosotros nos lo advierte. Engañoso es el corazón. Más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Imagínense. ¿Y sabe qué la gente lo que dice? Es que yo aquí me guío por lo que yo siento. Imagínense un matrimonio, una familia que diga, yo baso mi matrimonio en lo que nosotros sentimos. Pues el día que se enoje lo va a tirar por la ventana. Y va a tirar todo afuera y simplemente tira los chunches y ya. Porque eso es lo que a veces la carne quiere. Es engañoso. Entonces, eso por cierto está en Jeremías, por cierto, ¿verdad? 17:9. Vea lo que le dice el Mesías a los discípulos. Manténganse despiertos y oren, para que la tentación no los venza. Porque es cierto que el espíritu está dispuesto. ¿Quién está dispuesto? El espíritu. Pero la carne es débil. Entonces el enemigo sabe que como este varón es carnucho y tiene carne, ¿a dónde le va a llegar el ataque? Al espíritu, no a la carne. Como estamos en el espíritu, pero la carne es débil, no se la jueguen. Vea lo que le pasó a Corintio, a Galacia. Notemos lo siguiente, vea la estrategia del adversario. El adversario nunca se preocupó en Corintio y en Galacia, no se preocupó en desmentir. ¿Cómo es eso? Sí. Póngase en un plan usted. Usted tiene que hacer algo en contra de toda una nación. ¿Qué es lo que va a llegar a hacer? El enemigo no desmintió al Mesías, no lo desmintió. ¿Por qué no mandó gente a decirles, Jesús no vino y no murió? Porque solamente habían pasado 55 años. ¿Y sabe por qué? Primera de Corintios, capítulo 15, vamos a ver, buscadores de la Biblia. ¿Qué hizo el enemigo? Fue a desmentir, fue a decirle, Cristian, no ha venido el Mesías, no, eso es mentira. Usted está esperando una esperanza que es falsa. No le dijo eso, eso no se lo dijo. ¿Sabe por qué? Vea la estrategia, vea lo que es el enemigo, vea lo que es el enemigo. ¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó? La llave del carro. Se va a ir a pasear, ¿no? ¿Perdón? Ocupan repelente, muy bien. Entonces, ya vamos, ahí ya se lo vamos a llevar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que usar repelente contra todas las falsas doctrinas. Por allá los niños, ¿cómo están? ¿De qué manera? Y contra todos esos bichos que andan ahí sueltos. 1 Corintios 15. ¿Qué dice el versículo 4?
Doña Nena. Que fue sepultado, Ajá. que resucitó al tercer día, Amén. conforme a las Escrituras, Ajá. Y versículo que dice el 5. y que apareció a Cefas, Ese era Pedro. ¿Y qué más? después a los 12. Versículo 6. Después apareció a más de 500 hermanos. ¿Cómo? ¿Cuántos? ¿Se le apareció a cuánta gente? A más de 500. ¿Cómo? Que el Mesías se le apareció a más de 500 personas. Pablo nos da un hecho histórico. La historia no es problema cuando usted lo puede comprobar bíblicamente. Y además hay parte de la historia que es historia, simplemente. Yo no voy a basar mi fe en la historia, pero Pablo nos da un dato histórico y vea lo que dice, como decía doña Nena, el versículo 6. ¿Qué dice? Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, La mayoría de los cuales, ¿qué dice? los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Exacto. En el tiempo del 55 después de Cristo, habían pasado más o menos 20 o 25 años después de la resurrección, y resulta ser que el Mesías se le ha aparecido a más de 500 personas, y muchos de ellos aún bebían. El enemigo dijo, yo no tengo por qué ir a decirle a ellos que él no murió, porque sí pasó. Hay hechos históricos que comprueban la muerte y resurrección del Mesías. Si no, vaya y les recomiendo una película que es prácticamente mucha cuestión histórica que se llama, ¿se acuerdan de eso? ¿Cómo se llama? ¿No se acuerdan? No es La Pasión, se llama El Caso de Cristo. El Caso de Cristo. Usted va y ve El Caso de Cristo y es una historia de una persona que sabía un montón de historia, comenzó a averiguar para ver cómo quitaba, porque él jamás decía, y se encontró de que la realidad histórica, si usted estudia inclusive antropología, teología y todo el resto de las guías de otro, nadie puede negar que hubo un hombre hace 2000 años que murió y resucitó. No estoy hablando solo de la muerte. El Mesías se le apareció a más de 500 personas. Más de 500. Entonces el enemigo dijo, no hombre, yo no voy a negar, yo no voy a ir a decirle a esta gente que no. Yo no le voy a decir a esta gente que él no existe. Lo que le voy a decir es, distorsiona el mensaje y le manda algo parecido. Él no se iba a desgastar diciendo que el Cristo no había venido porque los testigos andaban por todo el imperio romano. ¿No se acuerdan los tiempos de Pascua? En los tiempos de Pesach, en las fiestas del Eterno. ¿Quiénes llegaban? ¿Quién le predicó Felipe? A un etíope. Y el etíope sabía del evangelio y sabía de la palabra. Y después de eso se fue a ¿dónde? A Etiopía. Imagínense, a enseñar la palabra. El enemigo dijo, yo no me voy a desgastar diciéndole a esta gente que él no vino porque eran muchos los testigos. Ya sé qué voy a hacer. Voy a mandarles algo muy parecido, pero no es lo mismo. No acepte copias. Usted nunca ha llegado a comprarse algo y qué pereza, ¿verdad? Y tras de eso caro. Y tras de eso era carísimo. Y era un reloj Bulova. Y la primera gota del agua que le cayó en un aguacero quedó la tapa toda así. Bueno, imagínense, gasté $5,000 en un reloj. ¿Yo qué voy a gastar en eso? Pero, ¿cómo se siente la gente cuando son engañados? ¿Cómo deberíamos sentirnos nosotros? Y ahí viene la parte. ¿Cómo debería de sentirse la gente? Y ese es el mensaje para la gente que usted le va a ayudar este mensaje a otra gente. ¿Cómo se van a sentir ellos? Porque hay gente que se rasga las vestiduras por defender algo que fue un engaño. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Yo no entiendo. Pero usted y yo tenemos la palabra para llevarle y decirle, usted tiene la bendición de dejar de ser engañado hoy y que su familia salga del engaño. Gloria a Dios. Estos creyentes, tanto de Galacia como de Corintios, sabían que habían escuchado del Mesías. Ellos sabían de la resurrección. Ellos sabían del tema. Ellos sabían. Era algo que se hablaba en todo el imperio romano. Porque cuando se hacían las fiestas del Eterno, un montón de creyentes
En la palabra, ni siquiera en el Mesías, bajaban ¿en qué fiestas bajaban? A ver. Dígalo. Pesach, Pascua, bajaban ¿en cuál otra fiesta? En la fiesta de Pentecostés o Chabot, y el final del año se llama la de los tabernáculos. Entonces no ocupaban redes sociales para pasarle ahí, páseme esto, vea. No, cuando llegaban y se reunían y vieron que resucitó. ¿Cómo? ¿Quién resucitó? Así como le pasó al etíope, le pasó a mucha gente, y así fue como se expandió el evangelio. El problema es que el enemigo dijo, no lo voy, aquí en Jerusalén no puedo. Entonces en Corinto, mándeme un superapóstol. En Galacia, mándeme un superapóstol. Y comenzaron a llegar gente donde ellos llegaban y predicaban otro evangelio, otro espíritu, otro Mesías. Y como no tenían las bases firmes de muchos de la escritura, y estamos hablando del Antiguo Testamento, porque ahí es donde se podía ver toda la verdad del evangelio, aunque usted no lo crea. Cuando Pablo leí, cuando dice la palabra, toda la palabra es ¿qué? Toda la palabra es inspirada por Dios. ¿Y para qué? ¿Qué le estaba diciendo ahí? El Nuevo Testamento no está escrito. Él estaba hablando del Antiguo Testamento. Y cuando no tenían base escritural inclusive del Antiguo Testamento, el enemigo simplemente se los bailaba en un mosaico, como decía mi tata. Imagínense. Hasta que dan ganas de jalarse el pelo, ¿verdad? ¡Ay, la gente de Corinto! ¡Ay, la gente de Galacia! ¡Qué increíble! Debemos de tener en cuenta que si hacemos un estudio exhaustivo, bíblico, el adversario lo que usó fue modificar la estrategia. Él modifica la estrategia según las personas. Y él modifica la estrategia de acuerdo a lo que usted sepa. De acuerdo a lo que le transmitieron sus abuelos y sus antepasados. Él va a trabajar de acuerdo a lo que nosotros pensamos que es la verdad. Y la distorsiona un poquito. Él no ocupa mucho. El adversario no se preocupó de nuevo en desmentir al Mesías. Porque era una realidad innegable en ese tiempo. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que sucede? Vamos de nuevo, voy a leer este pasaje bíblico. Pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos, sus sentidos, sean desviados de un compromiso puro y sincero del Mesías. Vean lo importante que es saber discernir lo que llega a mis pensamientos. No es una maravilla, oigo este pasaje bíblico, no es una maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfracen como ministros de justicia. Pablo lo dijo a Corintios. El mismo Pisuica le están predicando el evangelio. Esos superapóstoles son del Pisuicas, por decirlo a lo tico. Y no se extrañen porque el propio Satanás se viste ¿de qué? De ángel de luz. Conoce un poquito la palabra. ¿Cómo se le va a parecer? Vestido de rojo con un tenedor grandote. No, eso no lo ocupa. Lo que ocupa es alguien que venga y le diga cositas del evangelio y cosas ahí. Y vamos a ver qué les hablaban también más adelante. Entonces, en medio de estas cosas, entonces tenemos Corintio y Galacia. Me va a creer. Había una ciudad que se llamaba, donde están los colosenses. ¿Sabe qué les pasó? Lo mismo. Pero vea la estrategia que utilizó. Y aquí podemos ver, vamos a Colosenses 2:18. Mientras usted busca Colosenses 2:18, le voy a decir, vea cómo el enemigo utiliza lo que usted sabe. ¿Qué conoce usted? ¿Qué sabe usted? ¿O qué cree usted? Si hay gente que piensa que le puede hablar por medio de un perico, y Dios le puede hablar por medio de un perico, o hay gente que piensa que Dios le puede hablar por medio de un tronco, y vais a abrazar al árbol aquel que está allá, grandísimo, ¿verdad? Va a utilizar a la nueva era posiblemente para que lo engañe.
esa gente que se van y se tiran y comienzan a hablar con árboles y con pajaritos y demás. Porque eso es lo que usted cree. En Colosenses había un grupo grande que enseñaba que habían ciertos ángeles que podían, y yo no sé si usted ha escuchado esta historia en los últimos 25 años, podían ser intercesores entre Dios y usted. Eso es bíblico. Los colosenses estaban mezclados con algo que se llama gnosticismo. El gnosticismo atrae un montón de creencias. Ellos lo que hacen es alimentarse de un montón de creencias. Y el gnosticismo ha existido desde el tiempo de Babilonia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Colosenses 2:18. Colosenses 2:18. Ajá, ¿lo tiene ahí? ¿Qué dice Colosenses 2:18? No dejen que los condene ninguno de aquellos que invisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles. ¿Culto qué? A los ángeles. Oiga lo que acaba de decir el hermano Andrés, dice, no dejen que les prive de esta realidad ninguno de estos que presumen, dice Nueva Versión Internacional, fingiendo humildad y adoración a ángeles. ¿Qué es lo que pasa? En Colosenses había un grupo grande de gnósticos que enseñaban que usted tenía que comunicarse con ciertos ángeles primero antes que hablar con Dios. ¿Sabe qué hicieron los colosenses? Ya ahí, me imagino que comenzaron a comprar candelas de los angelitos, ¿eh? Y comenzaron a buscar eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo mismo que pasó en Corintio, lo mismo que pasó en Galacia, pasó en Colosenses. Pero, como ellos conocían un poco gnosticismo, ¿sabe qué hicieron? El gnosticismo abraza todo. Entonces, le hablaban de Jesús y le hablaban de los ángeles. Le hablaban de Jesús y entonces decía, vengo de hablar con el arcángel wow, y la gente, wow. Le acaba de decir al arcángel no sé qué que le guarde los carros y las joyas. ¡Wow! Dice la gente, ¡wow! Eso es mentira. Solo que como hay gente que hace culto a los ángeles todavía hoy en día, porque tal vez sus abuelos o alguien lo fue introducido al gnosticismo, a la adoración de ángeles, otros adoran, no sé, como le decía, la naturaleza, lo que sea. El enemigo utilizó lo que usted sabía o lo que ellos sabían para engañarlos. ¿Le llegó a negar a Jesús? No. Le pusieron a la par a Jesús aquí y a los ángeles. Era un intercesor más. Colosenses, Corincio, Galacia. Usted se puede imaginar a Pablo en aquel tiempo, ¿cómo se sentía? Viendo que todo el mundo estaba siendo engañado. Pero sí hubo un remanente. Sí hubo un remanente. Nada más para que escuchen un poquito, porque más adelante esto se mezcla con lo que es las creencias romanas. El gnosticismo atraen un montón de creencias babilónicas. Ahora, vea qué interesante. Tenemos Babilonia. ¿Cuál fue el imperio que siguió después de Babilonia? Medos y persas. Luego los medos persas. Muy bien. Grecia. Luego, ¿quién siguió? No. Llegó Babilonia, medos y persas. ¿Quién siguió después? ¿Quién? Luego, ¿quién siguió? Roma. Cada uno de estos imperios tenían unas creencias. ¿Y sabe de dónde empezaron todas? En Babilonia. El gnosticismo, a través de todos estos imperios, lo que hizo fue agarrar las creencias y las cambiaba de reino a reino y las acomodaba de acuerdo a lo que la gente creía. Entonces, cuando la gente supo que había un Mesías y que había resucitado, lo añadimos al gnosticismo. Es uno más. Pero lo mezclaron con un montón de cosas más. Y eso es lo que Pablo está peleándose de la buena manera, la buena batalla, como dice él, con los colosenses. Vean, ya vivimos por Corintio, Gálatas y Colosenses. ¿Hay alguno que se habrá salvado? Ninguno. Ninguno. Ahora, el gnosticismo, por supuesto, cuando viene toda la filosofía griega, adquiere filosofía griega. Y al final agrega un montón de cosas bíblicas. ¿Eso es una sana doctrina? Jamás, jamás. Es importante descartar que el gnosticismo no es una tradición religiosa única y coherente, sino más bien es una categoría amplia, una variedad. Por eso hay gente que usted llega y hay que orar por ellos y están con asuntos de los ángeles, tienen imágenes,
pero creen, tienen la Biblia también. No, a ellos hay que orar para que Dios les haga ¿verdad? Que Dios los limpie de todo eso. Solo el Espíritu Santo puede hacer eso, ¿verdad? Pero es muy importante porque eso no es nuevo, ¿verdad? Eso estábamos hablando del tiempo del Mesías. Entonces, ¿qué disfrutó de todo esto? Otro Mesías, se ministraba otro espíritu y se terminó aprendiendo otro evangelio. De nuevo, el adversario sabe que somos descendientes de Adán y Eva. Claro que sí. Nuestra carne es débil, pero nosotros sí sabemos esto. El adversario utiliza estos tipos de enseñanzas y de la misma manera que en Corintio, que en Colosas y que en Gálatas, él es astuto. ¿Qué dice la palabra? En Génesis, él era ¿qué? Más astuto que ¿qué? Era súper astuto. Y usted piensa que ya cambió la astucia. Jamás. Y llevó ese mensaje distorsionado. No llegó a decirle a la gente, no existe Jesús. No, porque eran muchos los testigos que había en ese tiempo. Entonces lo que hizo fue llevar otro evangelio. De ahí que Pablo aclare, y es muy claro para nosotros. Vamos a Gálatas 1. Porque es muy importante, porque hay gente que dice, otro Jesús, otro Mesías, otro Evangelio, otro Espíritu Santo. Porque hay gente que dice, Mi tía decía, es que ese Jesús era judío y ahora es... ajá, eso dicen. ¿Sabe qué dicen mucho también? Es más lo que nos une que lo que nos desune. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo le vas a poder llevar el Evangelio a alguien cuando usted está convencido que la persona dice, eso no es tan malo? ¿Cómo le llama eso a la Biblia? Es que ese es el problema. Y entonces la gente dice, no, son casi iguales a nosotros, ¿no? Tiene la barba aquí y todo. No, vea lo que dice Gálatas. Vamos a Gálatas 1, 7, 9. Gálatas 7, 1, 9. ¿Lo tiene ahí? 1, 7, 9. Gálatas. ¿Lo tiene ahí, Nora? 1, 7, 9. Sí, léame el 7, a ver qué dice. Pablo aclara por aquello, de lo que dice, versículo 7, no es que haya otro evangelio, no hay otro evangelio por aquello, ¿verdad? Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir, ¿qué? El evangelio del Mesías. Pablo me aclara que no hay otro evangelio, entonces eso nos queda bien claro a nosotros. Entonces, más si aún nosotros, vea lo que dice el versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncio otro evangelio diferente del que hemos anunciado, ¿sea qué? Anatema. ¿Sabe qué significa eso? Sea maldito. Pablo, pero ¿dónde está la misericordia? Ellos son muy parecidos a nosotros. Solo que creen en otro Cristo, en otro evangelio y son ministrados por otro Espíritu Santo. Nada más es eso. Nada más. Y el mismo Pablo aclara que dice que si a un ángel le trajera otro evangelio, sea maldito. Mi hermano, nosotros somos llamados a ser ¿qué? Discípulos. Y, no, eso le toca a usted. No. Lo que se conoce como la Gran Comisión le toca a cada uno de los creyentes del Mesías, ¿sí o no? Vayan y hagan ¿qué? Discípulos a todas las naciones. Y usted el primer discípulo que tiene que hacer en la casa es usted, a su esposo y su esposo a usted y a sus hijos. Imagínense si nosotros nos atreviéramos a llevar 8 evangelios a nuestros hijos. ¿No cree que es importante saber cuál es el verdadero evangelio? ¡Claro! Porque si no vamos a ser malditos. ¿Y nuestros hijos van a ser qué? Malditos. Y la gente muchas veces piensa, ¿dónde está Dios con todas estas cosas que pasan? Pero lo que no está viendo es que el verdadero evangelio lo que se hace es que se distorsiona y se tuerce y se tuerce y se tuerce. Y los que sabemos que está torcido, tenemos que hablar esto a las comunidades, a los creyentes. Oiga lo que dice la palabra. No es que haya otro evangelio, leemos de nuevo, Gálatas 1:7, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema.
caiga bajo maldición. Versículo 9. Como antes hemos dicho, vea cuando Pablo lo repite, también ahora lo repito, si algunos predica diferente evangelio del que haber recibido, ¿sea qué? Anatema. Y cuando usted ve a alguien que conoce toda la cultura hebrea, como se escribió la Biblia, y repite eso 2 veces, eso es como cuando dicen Apocalipsis, ay, ese ay no fue que pegó el dedo ahí en la pata de la cama, ese es un ay de verdad, mis hermanos. Entonces vea lo que dice. Ahora, vamos a verlo de una perspectiva histórica, lo vimos, ¿no? Colosenses, Gálatas, Corintios, ¿qué les pasó? Recibieron un evangelio diferente. ¿Cómo lo recibieron? Con superapóstoles, llevando algo diferente. No, muy parecido, pero no era el evangelio correcto. ¿Qué podríamos usted y yo pensar para hacer esto como un análisis en esta mañana ya, mañana tarde ya? ¿Qué podríamos pensar usted y yo que el adversario ha hecho a través de los siglos, si esto lo hizo en los primeros 25 años del evangelio? ¿Qué puede pensar usted si eso hizo en 55 años? ¿Qué no hizo en 2000 años? ¿No cree usted y yo, no creemos que deberíamos de hacer hoy y comenzar a ver en la historia y comenzar a estudiar bíblicamente, y si aprendimos un evangelio diferente? No fue culpa de tu papá, no fue culpa de tu abuelo, no fue culpa de donde te congregabas, no fue culpa, ellos tal vez fueron todos engañados de cierta manera, llevaron otro evangelio, pero la parte es, estamos viviendo los tiempos finales, y como hay una batalla, y la palabra dice que aún el conocimiento va a aumentar de una manera increíble, hoy usted y yo tenemos acceso a un montón de documentación bíblica, histórica, real y concisa, de todo lo que aconteció a través de esos 2000 años. No lo tuvo su papá, no lo tuvo su abuelo, ni lo tuvo su pastor anterior, ni su sacerdote anterior, ni la monja, ni nada de esa gente. Usted lo tiene. Entonces, una de las cosas que debemos de hacer, primero que nada, y yo siempre lo considero bíblicamente, es que yo no le voy a echar la culpa a nadie. Porque hacia mí el Padre Eterno me revela algo que está en la Biblia. Yo no estoy diciendo que vino el ángel en la noche, me tocó la oreja y me dijo, levanta. No. Son cosas bíblicas que están desde el Antiguo Testamento y aplican desde todo Éxodo hasta Apocalipsis. Mi hermano, cuando yo recibo esta palabra es que yo tengo una responsabilidad de enseñarle a otros la verdad. Porque el enemigo muy claramente dice la palabra en el libro de Apocalipsis que la última batalla que van a pasar este gobierno mundial, que ya está prácticamente, ¿contra quién lo va a hacer? ¿Contra los gnósticos? No. Lo va a hacer con los que obedecen los mandamientos del Padre y tienen el testimonio de Jesús. Y alguien dijo, bueno, entonces, qué dicha, no voy a obedecer los mandamientos del Padre ni voy a seguir el testimonio de Jesús para que no me sigan. Y ahí si se la quiere jugar, la parte es que aquellos que hemos llegado a este tiempo con este conocimiento, a los que más se les da, más se les exige. Usted no va a tener cómo decir, no, yo no conozco eso. Si usted está sellado por el Espíritu Santo, usted está sellado por el Espíritu Santo. Usted no puede negar esa verdad. En eso vamos a enfocarnos hoy. ¿No les parece? Vea lo que dice Apocalipsis, se lo voy a leer este versículo, para que no lo busque para entrar en la otra parte. Ay de la tierra, ay del mar. ¿Qué dice? No, ese ay no es ay de la tierra, ay del mar. El diablo lleno de furor ha descendido a ustedes porque sabe que queda poco tiempo. Mis hermanos, y todavía hay ministros diciéndole a la gente, no se preocupe, ya casi qué, ya casi tenemos que estar muy listos y saber qué tenemos que hacer usted y yo, ya casi nos llevan a dónde, y esa es la parte. ¿Cómo vamos a decirle a un pueblo, a estos niños, no se preocupen, sabiendo que viene una
¿Cómo ustedes como papás vean dónde están allá esos niños allá sentados a la par de ese lugar? Ahí está muy cerca del río, si no han visto, ¿verdad? Tan cerca que es muy peligroso. ¿Qué harían ustedes si saben que viene una cabeza de agua ahí arriba? ¿Qué harían ustedes? ¿Se quedan aquí sentados? Se lo aseguro que salen corriendo. Pues tenemos que salir corriendo así con el evangelio. Se los van a llevar. Y no una correntada de barro, es una correntada de iniquidad para que ellos pierdan la salvación. ¿Y sabe quién es la responsabilidad? ¿Cómo me va a decir que es el pastor? Sí, de los que enseñamos, pero de los padres, de los tíos, de los abuelos, de todos los que conocemos la verdad. Porque para eso fuimos llamados. Y en base a eso, no nos vamos a callar. ¿Sí o no? ¿Qué piensa usted que ha hecho el enemigo? Si eso hizo en 20 años, ¿qué hizo a través de toda la historia? ¿Qué hizo? Imagínense. La naturaleza del adversario nunca va a cambiar. Cuidado, cuidado, cuidado. Porque hay gente que dice, voy a predicarle para que se convierta a Satanás. El enemigo nunca va a cambiar. Y su naturaleza es la misma, la de mentir, la de guiarlos a la perversión y llevarlos a ustedes que no conozcan la vida eterna y que no conozcan, porque como Él no va a poder nunca, Él quiere, y ese es el deseo de Él. Él es mentiroso, dice la palabra, padre de mentira, desde que empezó todo. Él es un mentiroso. Entonces, sabiendo eso, el actuar de Él es sutil. Él es muy sutil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ocurrieron dos hechos, y aquí vamos a entrar un poquito de historia, ¿le parece? Vamos a entrar en historia, para que usted vea qué fue lo que hizo más o menos. Por ahí del año 64, 65 después del Mesías, resulta ser que hay un emperador que es medio loco, y de hecho se incendia una parte de Roma. No sé si ustedes han escuchado esa historia. Este emperador, que tenía igual la mente distorsionada que como casi todos esos emperadores, tenía que echarle la culpa a alguien. Y entonces lo que hizo fue que ya en el año 64 ya se sabía, y ya el cristianismo estaba esparcido por todo el Imperio Romano. Entonces, ¿sabe qué fue lo que dijo? Los cristianos fueron los que quemaron Roma. Oiga el mentiroso. Además de eso, comienza a haber repercusiones totalmente, y aquí va a cambiar la estrategia del enemigo. Oiga muy bien, vea cómo cambió. Hasta más o menos el año 70 utilizó bueno, no le debo decir que son, pues, siempre, ¿verdad? Pero la estrategia que más utilizó y que podemos ver bíblicamente fue la que vimos. No desmintió al Mesías, nunca lo desmintió, sino que llevó un evangelio parecido. Mentira. Pero más o menos en el año 70, él va a cambiar la estrategia. ¿Cómo lo sabe usted? ¿Cómo lo sabe la historia? Porque está en la historia. Este emperador se va en contra de los creyentes cristianos, pero no solamente eso, oiga muy bien. Cuando se destruye el templo en el año 70, ¿se acuerdan? En el año 70 de Cristo se destruye el templo y toda la cuestión, por las legiones romanas, bajo el nombre de aquel hombre emperador que se llamaba Tito, ¿sí o no? La iglesia verdadera, la verdadera, ¿verdad? Vamos a hablar de una iglesia pura que estaba en Jerusalén. ¿Sabe qué pasó? ¿Qué pasó con la iglesia verdadera que estaba en Jerusalén antes de que se destruyera, que viniera toda aquella destrucción en Jerusalén? Resulta ser que el Mesías, 30 años antes más o menos, les había dicho una palabra profética a ellos y les dijo: cuando vean a Jerusalén rodeada, huyan. ¿Se acuerdan? Claro, uno lee eso y muchas veces igual, yo sé que nosotros lo hemos visto, pero si alguien nunca lo ha escuchado, eso inclusive está en la historia. Resulta ser que antes de que llegara aquellas legiones de romanos a destruir Jerusalén, Jerusalén fue rodeada. Y en el momento que fue rodeada,
los discípulos dijeron, este es el momento, pero ¿cómo vamos a huir? Por alguna razón, ese emperador dio la orden ¿de qué? De retroceder. Cuando ellos retrocedieron y las legiones romanas ya no estaban alrededor de Jerusalén, ellos entendieron que era el tiempo de huir. Ellos huyeron a las montañas, huyeron a otros lugares. Entonces, en Jerusalén ya no había pueblo creyente. La iglesia verdadera tuvo que huir, ¿sí o no? Entonces, pero vea qué interesante. En ese mismo momento, a través de todo ese tiempo, después de eso, ya no están en Jerusalén, huyen, ya no pueden esconderse, y donde lleguen por todo lado el Imperio Romano, había de cierta manera como ciertas edictos o ciertas cosas que había mandado el emperador anterior que tenían que eliminar a los cristianos porque habían quemado Roma. Entonces él trató de eliminar la verdad con eso, pero vea lo que sucede. Esta iglesia siguió las palabras del propio Mesías, ¿sí o no? Cuando vieron a Jerusalén, ellos fueron. Pero lo que pasa es que ellos siguieron la palabra y subieron por todas esas ciudades y estuvieron. Jerusalén fue destruida, ¿y dónde estaban? En todas las ciudades alrededor. Pero vea lo que pasa. Aquí los trata de matar en el año 70. Ya fue directo a la espinilla, ¿verdad? Lo fue a matarlos en el 70. Pero aproximadamente en el año 100 va a cambiar la historia. ¿Qué es lo que sucede? El mundo romano comienza a irse en contra de los judíos. Porque los mismos judíos tuvieron que huir también. Ahí en Jerusalén eso quedó totalmente destruido. Y muchos judíos se esparcieron por el Imperio Romano. Entonces, lo que hizo el emperador fue, ya no solamente andaba en contra de los cristianos, sino que ahora andaba en contra de ¿quién? De los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos no se sometieron al Imperio Romano y él los quería matar. Y entonces estaban los judíos por todo el Imperio Romano y había algo que los caracterizaba. Resulta ser que los que vivían, que eran judíos, digámosle judíos, pero ahí habían gente, judíos de la tribu de Benjamín y levitas, ¿se acuerdan? Porque lo que estaba hasta el año 70, ahí era lo que se llamaba el imperio el reino del norte. Las únicas tribus que habían quedado ahí después de que se había sido separado ¿cómo se llama? El reino de Jerusalén muchos años antes, lo único que había quedado era Judá, por eso se le conoce como judíos, los benjamitas y levitas, que los levitas no cuentan como tribu. Entonces esta gente se esparció por el Imperio Romano y resulta ser que encuentran algo. Los judíos y los cristianos hacían lo mismo. Ellos se reunían en un día. ¿Sabe cuál día era? El Shabbat. Oiga, mis hermanos, año 100 después de Cristo. Y aquí empezando ya todo lo que sigue estos años, aquí en adelante. 100. Y resulta ser que los cristianos, los verdaderos, los que seguían el verdadero evangelio, ¿sabe qué hacían? Guardaban los mandamientos y por ende guardaban el sábado. Entonces, ¿qué hacían los judíos? Los que dijimos estos, que eran de estas tribus y todo. Lo mismo. Se reunían los sábados a estudiar la palabra y guardaban el Shabbat. Entonces el Imperio Romano andaba persiguiendo a los judíos y agarraban cristianos. Y andaban detrás de cristianos y agarraban judíos. Esto nos da, históricamente, que la iglesia, hasta este momento, 100, seguía reuniéndose y guardaba los mandamientos. Óigase muy bien, otra cosa que los diferenciaba era que año a año, ellos, a pesar de que Jerusalén era destruido, ellos guardaban unas fiestas. ¿Sabe cuáles fiestas eran? Las fiestas solemnes del Padre que está en Levítico 23, que me habla Pascua, Pesach, panes sin levadura, primicias, y luego Pentecostés. Esas son las de enero, digo, la de primavera. Las del final del año, ¿son cuáles? ¿Cómo empieza? El día del clamor, ¿ah? Luego viene lo que se conoce como Yom Kippur y luego los tabernáculos. Entonces, ellos
No sabían distinguir porque es judío o es cristiano, guarda el sábado y guarda lo que esta gente dice. Lo agarraban y se lo llevaban, los mataban. Ya aquí estaban matando judíos y cristianos. Entonces, resulta ser que entonces ellos están guardando. ¿Qué están guardando? ¿Sabe cuál era otro mandamiento? El imperio romano demandaba adoración al emperador. Entonces ellos llegaban a una plaza, un día especial, y entonces la gente tenía que ir a echar incienso y hacer la adoración al emperador romano. ¿Sabe quiénes no llegaban? Los cristianos y los judíos. ¿Sabe por qué? Porque Éxodo dice. ¿Qué dice Éxodo? Yo se lo leo. Recuerda guardar el sábado para mantenerlo sagrado. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Esos dos mandamientos, solamente esos dos, por ponerlo en ejemplo, ellos no sabían y dicen, ¿y estos qué? Porque tienen las mismas costumbres, para el mismo saco, y los mataban. Año 100 después del Mesías. Pero aquí es donde el enemigo comienza y dice, esta gente, estos cristianos, tienen demasiada fe en el Mesías, porque esta gente moría por la verdad, y ellos sabían como Esteban, lo que sabían, lo que hablaba nuestra hermana Carolina al principio. Sí, como decía Pablo, para mí el morir es decirles una cosa, pero esa gente sí lo vivió ahí, 100%. Entonces cambia la estrategia. ¿Cómo la cambió? Vea lo que sucede. Año 126, digamos, más o menos, después de Cristo. Debido a toda esta persecución que se le da a los seguidores del Mesías y a los judíos, aparece que es que un líder de la iglesia y estaba en Roma, y eso usted lo puede buscar como Sixto. Ese tal Sixto y los líderes de la iglesia romana, más o menos en el año 126, comenzaron a ver que en medio de estas circunstancias, como todo el mundo estaba muriendo, hay que hacer algo. ¿Y sabe qué hizo? Cambió lo que se había dado desde el tiempo del Mesías y que toda la iglesia siempre guardaba los mandamientos, las fiestas del Padre el Eterno, todo. Aquí dijo, hay que hacer un cambio, para que no nos maten. No, él estaba acomodado con los políticos de Roma. Él tenía que hacerse ver diferente. Y entonces, una de las cosas que cambió fue, nadie guarda el Shabbat, para que no mueran más. Vamos a reunirnos en un día que el Imperio Romano tiene, que es especial para ellos. Lo único que es que ese día especial se celebra el día al Sol Invictus. Lo que se conoce, por eso en inglés se conoce como Sunday. Y Sun es sol y day es día. Ya aprendimos algo en inglés. ¡Qué increíble! De ahí viene ese nombre. Y a estos líderes del año 126 más o menos se les ocurrió hacer eso para salvaguardar a los creyentes. ¿Cómo usted va a salvaguardar? Y vea qué increíble, ¿verdad? Porque uno lo dice a través de la historia, pero vea lo que nos puede tocar a nosotros. No. Y hubieron creyentes en Roma que se opusieron. Preferimos morir que guardar el Sunday. No nos vamos a doblegar. Y aquí la iglesia, la verdadera, sigue un camino. Pero sigue otra iglesia que llevaba otro evangelio, otro Mesías y otro espíritu. 126 después de Cristo. No es culpa suya ni es culpa mía, no es culpa de sus abuelos ni de nadie más. Eso fue lo que sucedió. El enemigo le habló a estos líderes en Roma y pasó esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y claro que sí.
Sixto cambió lo que se había hecho desde el tiempo del Mesías. Pedro y Pablo comenzaron a celebrar en medio de todo esto. Siempre siguieron la línea bíblica. Pedro, Pablo, el Mesías, Timoteo, nunca se cambió. Pero ellos cambiaron las circunstancias bíblicas para conservar la vida. Y lo que ellos se basaron fue dejar de guardar los mandamientos y seguir las fiestas del Padre Eterno, porque era lo único que los ligaba, según ellos, a los judíos. Vea el enemigo, ¿verdad? Al irse acentuando el choque entre el judaísmo y el imperio, muchos cristianos en Roma, bajo el liderazgo de este tal Sisto, tomaron medidas para evitar: yo no quiero parecerme a ningún judío, porque los estaban persiguiendo por todo lado también. Y en medio de esto empezó el cambio. Aún así los perseguían a los verdaderos, pero a los judíos también los perseguían. Lo que trataron de hacer fue una diferencia para supuestamente ellos sobrevivir. Eso fue una estrategia del enemigo. Porque si yo te quito a ti la palabra y te quito la obediencia y te quito todo lo que la palabra de Dios dice que Él es como hijo de Dios, ¿qué le queda? Otro evangelio, otro Mesías y otro espíritu. Y como la palabra bien dice, claro, oiga lo que dice: ¿quién es el que me ama? Dice el Mesías. El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y el que me ama, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré en él. Ahora, para nosotros hoy leerlo en un país donde todavía se puede llevar la palabra, imagínense. Pero esta gente está en el asunto es: o reconoces al Mesías o mañana te pueden a buscar para que te maten a ti, a tus hijos y a tu esposa. ¿Y sabe qué hicieron los verdaderos cristianos? ¿Sabe qué hicieron? Mátenme. Y ahí es donde empiezan todas esas campañas de lo que se llaman los mártires. Y comienzan a morir cristianos porque defendían el evangelio y ellos decían: ¿cómo esta gente muere? ¿Cómo permite que le matemos los hijos? ¿Cómo puede ser? Era la iglesia verdadera, no la que está ya mezclada con el Sunday. ¡Qué increíble! ¡Qué enemigo, ah! Más mentiroso. ¿Dónde se metió? Porque se metió en los líderes. Entonces, eso fue en Roma. Ya para el año más o menos 135, vamos en la historia aquí. Jerusalén. Esto es Roma. Aquí vamos a Jerusalén. Vea por dónde hemos andado todo el día de hoy. Jerusalén, año 135. Resulta ser que ya aquí, en el año 135, al final de la segunda rebelión judía, oiga muy bien, el emperador Adriano, ya era otro, tomó medidas drásticas contra los judíos y le dio a Jerusalén un nuevo nombre. ¿Sabe cómo le puso? Júpiter a Jerusalén, así le nombró. Capitolinos a Elia Capitolina, para que usted lo busque ahí, pues yo no hablo de eso. Le cambió el nombre a un nombre pagano. Entonces lo que pasa es que él impuso la pena de muerte a cualquiera que, llamándose judío o que practicase lo que está en la palabra, volviera a Jerusalén. Oiga lo que hizo. Él dice: esta gente es demasiado. Ya pasó lo del 70, que Jerusalén fue destruido, vino otra rebelión, y él dijo, él le cambia hasta el nombre, le pone el nombre de Júpiter, oiga muy bien. Y después de eso, viene y dice: ninguno que siga los mandamientos de la Torá y que siga esto, va a entrar a Jerusalén. Pero resulta ser que ya habían creyentes otra vez viviendo en Jerusalén. Creyentes que seguían la palabra. Y había un líder en Jerusalén. ¿Y sabe qué hizo? La parte más considerable de la congregación, no todos, siempre hay un remanente, renunció a los mandamientos y renunció a todo lo que la palabra decía con tal de vivir en Jerusalén tranquilos. Año
135 más o menos. ¿Renunciaron a qué? A los mandamientos, renunciaron a la palabra. Si usted renuncia a los mandamientos y a la palabra de Dios, ¿qué le enseña a sus hijos? ¿Qué es lo que usted hace en su casa de lunes a viernes? Mostrarle a sus hijos los mandamientos, ¿sí o no? Eso es lo que hacemos nosotros, por eso dice la palabra que somos como un espejo, ¿verdad? Y esta gente renuncia a la palabra, renuncia a los mandamientos. Y aquí pasa lo mismo en Roma. En Roma hay un remanente. Y en Jerusalén sí hay un remanente. Siempre hubo un remanente, siempre lo hubo. Y en medio de estas cosas, con este cambio que hicieron tanto los líderes en Roma para poder vivir y en Jerusalén para poder adaptarse, sucedió lo que Pablo había escrito años atrás. Me temo que ustedes van a hacer en sus pensamientos, va a llegar el engaño y van a seguir a otro Jesús, a otro evangelio y van a recibir otro espíritu. Ya no era el evangelio. ¿Y qué es lo que sucedió? ¿Qué enseñaron ellos? Si usted renuncia a la palabra, ¿qué enseñaron ellos? Adoraban al Dios, adoraban el día que tenían que ir a adorar al emperador, iban a adorar. A calladas o no sé cómo era, y comenzó a haber una mezcla en el cristianismo, tanto en Roma como en Jerusalén. Y en medio de todas estas cosas, a ellos se les olvidó este pasaje bíblico. Oiga lo que dice. Asimismo, oiga muy bien, hermanos, para estos tiempos y esta batalla final, serán perseguidos todos los que quieren llegar a una vida piadosa con Cristo Jesús. ¿Cómo? Oiga lo que dice Pablo. Asimismo serán perseguidos todos los que quieren llevar una vida piadosa con Cristo Jesús. Mientras que esos malvados farsantes irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Esto está en 2 de Timoteo 3:12. 2 de Timoteo 3:12 dice la palabra que todos los que quieran llevar una vida piadosa con el Mesías van a ser ¿qué? ¿Van a ser qué? Perseguidos. Si usted no lo han perseguido en los últimos 5 años, preocúpese. Si usted no se ha metido con tu fe en los últimos 5 años, algo está pasando. Porque está totalmente en el lado romano, digo el otro, o como lo siguieron en la otra iglesia en Jerusalén, porque algo está pasando, porque tu vida tiene que evidenciar el evangelio del reino. Y si algo hoy en día la gente no quiere, es el evangelio del reino. Usted les habla muchas veces a la gente, a sus familiares inclusive, del verdadero evangelio, y te van a rechazar. Te van a decir, usted está loco, usted es un sectista, usted esto y usted lo otro. ¿Por qué? Porque una evidencia de que somos verdaderamente seguidores del único evangelio es que vamos a ser perseguidos y rechazados y humillados. ¿Y quién quiere hacer eso? Nadie quiere eso. ¿Por qué cree que dijo el Mesías? El que quiere ser mi discípulo, nieguese a sí mismo. Hoy en día alguien viene y te humilla, que la vara, que la vara. Sí, dice la gente. Mujeres de Dios, no se presten para eso. Ustedes son mujeres del Eterno. No tienen por qué andar ahí. Usted no le tiene que, usted sabe quién es usted en el Mesías. Usted no le tiene que ir a decir los credenciales, porque mucha gente que está allá tiene su vida totalmente cegada, porque así lo dice la palabra. Y yo no me voy a humillar a esa gente, sino que voy a orar por ellos más bien. Y cuando venga gente y te humille y te diga lo que tenga que decir, inclusive sea su papá, qué duro cuando es alguien así que uno ama mucho, ¿verdad? Y le dicen a uno, y uno, ¿qué puede hacer uno? ¿Qué dijo Esteban? Padre, no le tomes esto. Está hablando de la ignorancia. Gente que viene y le reclama a uno. Pero si usted no se está discipulando, usted no se está discipulando. La gente decía, Henry, ¿cuándo vamos a empezar un discipulado? Y yo casi me caigo para atrás. Le digo, ¿no se dio cuenta que empezamos hace 7 años?
¿O qué quiere? ¿Que le dé un título? Porque eso no existe, eso no es bíblico. El hacer discípulos es enseñar la palabra de Dios día a día, día a día. Y alguien dice, este está loco. Cuando escucho las enseñanzas son hora y 20, ¿quién aguanta? Pues hay un montón de locos que quieren ser discipulados porque los tiempos son muy difíciles. Y hay demasiada mentira en este tiempo. Y como le digo yo, esto es esencial, conocer la historia es esencial para saber de dónde fuimos engañados. ¿Y qué tengo que hacer yo? Porque esto tal vez su papá o su mamá o su tío no escuche el evangelio, pero si le entra por historia, puede ser la estrategia que Dios le da a usted y le dice, ¿usted se da cuenta de lo que pasó? Y empieza y el Espíritu Santo le revela a la persona. Así fue, sí. Vea lo que pasa, 135. Asimismo, serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa. Los líderes de Roma no conocían el verdadero evangelio. Esos líderes en Jerusalén tampoco, porque no querían ser perseguidos. Ellos tuvieron que pararse y decir, aunque muramos, vamos a seguir llevando la luz del evangelio. ¿Sabe qué hicieron? No, hombres, tranquilos, negociemos, ¿qué hay que hacer? Hacer el incienso al emperador Remono. Vamos. ¿Cómo? Y usted sabe que eso se va a repetir. Vea lo que dice la palabra en Gálatas. ¿Qué dice? No hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No hay otro. Ahora, si eso le sucedió, entonces vamos en orden. A la gente de Corinto, Galacia y los colosenses, en los primeros 55 años, vea lo que le pasó a los verdaderos creyentes hasta más o menos 150 años después del Mesías. Hubieron líderes que no siguieron la palabra de Dios, pero sí hubo un remanente. Me voy a explicar, 150 años más o menos. Ahora, en medio de estas cosas, ya vimos lo que le sucedió al final de todo este tiempo, 135. ¿Qué siguió? ¿Qué siguió? Y ahora sí seguro se levantó la iglesia a llevar el evangelio. Sí, aleluya, ven. Nombres. Más o menos, adelantémonos en la historia. 300 años. Más o menos. Pasados casi 300 años de persecuciones, el remanente había permanecido. ¡Aleluya! Siempre hubo un remanente que el Padre lo guardó, inclusive en las persecuciones más bravas. Inclusive en la historia de aquellos que se llamaban como los mártires. Y todo eso está en la historia. O sea, yo no estoy hablando aquí. O sea, todo eso está en la historia. Es que hermoso es conocer todo lo que es la historia de la iglesia después de Apocalipsis. Y conocerlo y ver cada uno de ellos. Si usted conoce los nombres y ya sabe, este era un hereje. Este es bravísimo. Y usted comienza a ver, ¡qué hermoso! Entonces, después de 300 años, el Padre siempre guardó un remanente. Y resulta ser que hubo un emperador que promulgó un edicto de tolerancia en el año 313. ¿Tolerancia a quién? A los cristianos. No los vamos a perseguir más. Y alguien dijo, el enemigo perdió, el enemigo perdió. Está cayendo, seguro cantaba todo el mundo, está cayendo, ¿qué está cayendo? No le ha llegado bíblicamente. Póngase vivo. Va a utilizar otra estrategia. ¿Cuál fue la estrategia que utilizó aquí? A ver, ¿cuál fue la estrategia? Un evangelio parecido, distorsionado. Aquí los confundió, los hizo que los mezclaran, que los persiguieran, que los mataran, y levantó líderes falsos que votaron los mandamientos por vivir una vida segura. En el año 300 vamos a ver qué pasó, porque llegó un emperador y dijo, no vamos a perseguir más cristianos. ¿Sabe cómo se llama ese emperador? Constantino. Y resulta ser que pasó de ser perseguidos a ser la religión oficial del Estado. Todo Roma había cubierto todo lo que se le conoce como Asia, todo eso. Roma no es solamente Roma, lo que hoy conocemos como Roma. Roma era todo. Jerusalén, Corinto, Galacia, todos esos lugares. Todo eso era Roma. Y todo el mundo tuvo que seguir el cristianismo ahora.
Y alguien dijo, bendito sea el Señor, qué hermoso eres. El imperio romano se volvió el cristianismo, qué bueno que eres. No celebre tan pronto. Eso es como ayer, Chris, no celebre tan pronto, ¿verdad? Lo de ayer no fue nada, eso no fue nada, falta mucho todavía. Entonces, representó un éxito que fue la religión oficial del Estado en el año 300. ¿Había triunfado el verdadero cristianismo en el imperio romano? Constantino, así rápidamente, va en una batalla y le estaba yendo feo y va con todas las tropas y resulta ser que tuvo como un tipo de visión y él comenzó a ver como una cruz. Comenzó a ver como una cruz y él dijo, y escuché una voz que le dijo, en el nombre de esa cruz conquista. No sabemos quién se lo dijo, ¿verdad? Porque él nunca se bautizó, hasta el final, casi muriéndose se bautizó. Y lo que parece que viendo la historia y estudiando, haciendo una buena biografía bien detallada de lo que Constantino creyó, sin juzgarlo, pero hay que hacerlo, lo que parece que Constantino estaba metido con gnosticismo. Y él lo que hizo fue igual, una religión nueva. Y me dicen que tengo que conquistar en el nombre de esa cruz. Era una verdadera conversión. Eso no fue como Pablo, que se le ojé ciego, no. Eso fue algo raro ahí. Y entonces, dice Constantino, hagamos a todo el imperio cristiano. Entonces yo me imagino que seguro, alguien estudiando historia, yo me imagino que fue a llamar a todos los verdaderos, al remanente, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer para que todo el imperio romano se convierta? No, hombres, no hizo eso. ¿Sabe qué fue lo que hizo? El imperio romano se apropió de la terminología cristiana mientras conservaba sus tradiciones de origen pagano. Todo ello en cumplimiento obligatorio según la imposición, lo impuso Constantino. Constantino dijo, todo el mundo tiene que ser cristiano. Y ahí es donde aparecen, entre comillas, las conversiones masivas a los cristianos. No eran conversiones. Es que si usted ahora no era cristiano, más bien te echaban y te quitaban todos los derechos del imperio romano, porque habían inclusive derechos. Si usted era, ¿se acuerda cuando Pablo dijo, y le pegaron a un ciudadano romano? ¿Se acuerdan? Los ciudadanos romanos tenían un montón de beneficios y demás. Ahora, si ellos no decían que eran cristianos, le quitaban beneficios. Eso no quiere decir que ellos no dejaron de hacer las cosas paganas que ellos hacían. Año 300 y resto después del Mesías. Y viene el famoso concilio, no sé si lo han escuchado ustedes, en el año 325. Y todo el mundo piensa que ahí estaban todo el mundo orándole, pidiendo al Padre, ¿verdad? Que fueran libres, nombres. Constantino reconocía el papel importante que podía desempeñar la religión, fuera cual fuera. La unificación del imperio estaba primero que cualquier cosa. Y él trató de unificar el imperio en el nombre del cristianismo de acuerdo a la visión que nadie supo quién le dio. Así de sencillo. No quiso decir con esto que eliminó el paganismo, no, de ninguna manera. Eran intereses políticos y Constantino era altamente supersticioso. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Forjó una alianza con la iglesia romana, ¿se acuerda? Y la iglesia de Jerusalén. Los que guardaban los mandamientos, no los que ya estaban torcidos. Y los llamaron, hicieron una reunión. Llámeme a esa gente que están allá en Jerusalén, en Roma. Y hicieron el famoso concilio de Nicea en el año 325. ¿Y qué pasamos aquí? Tengamos en mente que Constantino ni siquiera estaba bautizado. Es más, aplazó el bautismo hasta cuando estaba muriéndose en una cama. En ese momento, lo que hizo fue que lo que pidió fue ser bautizado en la cama, según él, porque estaba muy enfermo, para que lo sumergieran. Y ese ejemplo sirvió para después, inclusive en la distorsionada iglesia, que ya no era la verdadera, decir que no era necesario bautizarse ni sumergirse en agua, aunque usted no lo crea. Constantino también promovió
la veneración al sol Invictus mientras él adoraba supuestamente al cristianismo. Él era un amador de las cosas. De hecho, si usted va, ahora que fuimos a Roma, vaya, usted ve y usted puede meterse y ponga imagen de Saturno, no, perdón, de Pedro. Él amaba tanto el famoso Dios Invictus, el sol Invictus, que comenzó a hacerse una cruz con una cuestión de sol. No sé si lo han visto. Una cuestión del sol y una cruz. Y todos los famosos imágenes paganas que adoraban desde hace mucho tiempo atrás, le cambió los nombres. Si usted va y busca imagen de San Pedro, le va a salir un chaval así de bronce, ¿sí? De bronce, y tiene aquí como un halo. Ese no es Pedro, esa es la imagen de Saturno, solo que le cambiaron el nombre, es Pedro. De hecho, la gente lo tiene todo, los pies lo tienen todo descolorido porque la gente va y lo besa, pensando que era Pedro. Y esa imagen era el sol Saturno en el tiempo, imagínense, el emperador romano anteriores. Lo que hizo fue cambiarle los nombres a los dioses. Y decirle, esta imagen es Pedro, esta otra imagen es este otro. Porque él estaba metido en el gnosticismo y en toda la idolatría pagana que había en Roma. ¿Quién tuvo la culpa? Los falsos creyentes que no se levantaron, eso sí, pero siempre hubo un remanente. Por esta época, 325, como les decía, comenzaron a haber conversiones masivas. Y todo el mundo, usted tiene que ser cristiano, usted tiene que ser cristiano, usted tiene que ser cristiano. Y el máximo, uno de los cambios mayores que tuvo el Imperio Romano fue añadir 2 fiestas paganas las más importantes y convertirlas al cristianismo. Él dijo, como había tanta gente pagana, no desaprovechemos los días de las fiestas paganas, sino cambiémoslos. Cambiémoslos. Una de ellas se llamaba, ¿sabe cómo se llamaba? Las Lupercales. ¿Luper what? Lupercales. Y las Lupercales lo que celebraba era una adoración pagana, por supuesto, y él dijo, convertámoslo al cristianismo, pongámosle que es algo del amor. Bueno, los que están ahí, no fue solamente Constantino. Esa se celebraba, ¿sabe para qué tiempo? Para el 14 de febrero más o menos. Ya me imagino, ya saben cuál día es, ¿eh? Los Lupercales. ¿Qué se celebraba en la parte real pagana? Era una celebración de fertilidad, con un montón de orgías, donde, es más, yo imagino que está visto la camiseta esa, creo que es de la Roma, que ahí es como una loba amamantando 2 hombres. Ese es el dios pagano, se celebra el día del 14 de febrero. Y hay un montón de cosas paganas que todavía hoy se celebran en el lado de Italia, de Roma, de Europa, no celebrando, ¿cómo se llama? El Día del Amor y la Amistad, sino celebrando, por supuesto, la fiesta pagana. Ese es el origen de ese dios pagano, por decirlo así. Ese lobo con 2 hombres ahí. Para febrero, sí, es una loba, creo que es de Roma, creo que es el símbolo, ¿verdad? Ajá. Y entonces él dijo, claro, ahora todos ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Los que venían, los paganos, les hacían una mezcla. ¿Venían a celebrar Lupercales o venían a celebrar qué? Ellos lo hicieron así. La otra, la mayor, las 2 fiestas mayores fueron estas. La otra se llama las Saturnales. ¿Sabe qué se celebraba? Se celebraba un sacrificio en el templo de Saturno, en el Foro Romano, y era un banquete público seguido de intercambio de regalos. Era un continuo festejo y un ambiente de carnaval. O sea, imagínense, se producía una relajación en normas sociales con orgías y borracheras. ¿Sabe para qué tiempo se celebraba esa? Más o menos como para el 25, 24, 23 de diciembre. Todo era como una semana entera. Y lo que hicieron fue que llegaban los creyentes, los masivos, porque les decían, usted tiene que ser cristiano hoy. Y llegaban a Roma
Y llegaban y decían, ¿y qué vamos a hacer diferente? ¿Cómo? Era la misma orgía, la misma borrachera, la misma pecado. Solo que ahora le decían Navidad, para celebrar el nacimiento de Jesucristo. Se levantó un remanente. Eso comenzó a suceder después de aquí, de todos estos días. ¿Qué hizo el enemigo? Cambió el evangelio. ¿Qué hizo el adversario? ¿Negó al Mesías? No. Levantó a un hombre que era un emperador y mezcló las creencias. Y dijo, esto de ahora en adelante va a ser llamado Navidad. Y esto va a ser llamado el Día del Amor y la Amistad. Pero eran fiestas paganas. Entonces dice alguien, mi hermano Henry, ¿pero qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo si mi intención es hacer el bien? Vamos a ver si tiene algo de malo. Porque es que, o sea, no es el asunto de que usted, la parte es que fuimos engañados. Fuimos engañados. Mis tatas fueron engañados, mis abuelos fueron engañados. Yo tengo el testimonio y no lo digo jugando de yo me fui y me senté con un sacerdote en la parroquia de Somerville, New Jersey, cuando yo conocí de esto. ¿Y sabe qué me dijo? Henrito, si estás conociendo todas estas verdades bíblicas, váyase a un lugar donde le enseñen la verdad. Así me lo dijo. Y era valiente en medio de su silencio, porque otro no me lo hubiera dicho. Y todo un día me quedé sentado hablando de todas estas cosas. Y yo le dije, pero ¿por qué no nos hablan la verdad? Estos son ciertas paganas. Y de ahí salen los bautismos de los niños, ahí salen las almas en el purgatorio, de ahí salen todo un montón de cosas. Y no crea, mis hermanos, que el cristianismo se sale de eso. Porque el cristianismo está metidísimo en eso. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos hijos del Padre? La palabra lo dice bien claramente. Los que aman sus mandamientos y le obedecen. Él vendrá y hará morada en nosotros. Y mis hermanos, el enemigo lo que utilizó desde el tiempo de Corinto fue cambiar a otro Mesías, a otro espíritu, otro evangelio. Algo parecido en Colosenses, en Corintios y en Galacia. Y luego vino en el tiempo después de los 100 años del Mesías. ¿Y qué hizo? Los confundió judíos y cristianos y los persiguieron y los mataron. Luego vinieron falsos líderes, tanto en Roma como en Jerusalén, en el año 135. Y lo que hizo fue infundir un Mesías diferente, un espíritu diferente, un ángel diferente. Y en el año 300... Constantino la terminó de hacer para todo el imperio romano, porque el enemigo quería esparcir el evangelio que no era del Mesías en toda la tierra. Y ahora usted y yo lo sabemos. Pero la gente dice, ¿qué tiene de malo? Éxodo 32, vamos a Éxodo 32. Es que yo no lo hago con esa intención. No se trata de yo. Se trata de lo que le agrada al Padre, ¿sí o no? ¿O viniste a adorarte a ti mismo? No, jamás, Dios nos guarde. Y alguien dice, ¿qué tiene de malo de hacer algo pagano cristiano? ¿Qué tiene de malo, Henry? ¿Qué tiene? Éxodo 32, versículo 4 dice. 4. Éxodo 32, versículo 4. Y le dice, aquí está hablando de Aarón, y dice, y él los tomó de las manos de ellos, y les dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, oiga muy bien, entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón, ¿qué dice? Mañana será fiesta para Jehová. Vea lo que dice el versículo 6. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Ahí no dice que se levantaron a comer y a beber, ahí dice que se levantaron a hacer urgías, borracheras y todo lo que usted pueda imaginarse malo.
Dice Aarón, como no bajaba Moisés, que dijo, voy a hacerles un Dios a ellos, un becerro, para que ellos no se enojen. Y mañana vamos a decir, vea lo que dice el versículo, vea lo que dice el versículo 5. Al final, mañana será fiesta para Jehová. Que Jehová no le va a molestar. Un becerrillo, ¿ah? ¿Sabe cuántos murieron por ese becerrillo? 3,000 personas. 3,000 personas. Y porque se levantaron unos hombres en el celo de Jehová y el Señor detendió la mortandad. 3,000 personas por querer hacer algo pagano, una fiesta a Jehová. Y alguien me decía, Henry, eso es el Antiguo Testamento. No importa. Vamos a Corinto. Vamos, 1 Corintios, capítulo 10. Vamos a ver si eso no aplica para nosotros hoy en día. 1 Corintios, capítulo 10. Gloria a papá, ¿verdad? Porque nos queda más claro en la historia y así nosotros podemos tener una base histórica, bíblica, para ayudarle a otras personas. Y decirle, mi hermano, no fue su abuelo, porque hay gente que uno le habla esto y pegan brincos y hacen... No, pero acuérdese que también hablamos de los superapóstoles. Acuérdese de eso, acuérdese que hablamos de la gente que predica otro evangelio y otro espíritu. ¿Dónde dice la palabra que usted tiene que y pegarse contra paredes, que es el Espíritu Santo? Mi hermano, eso no lo dice la palabra del Señor. ¿Dónde dice la palabra de Dios que tenemos que nosotros dar con todo respeto, todos los diezmos a la iglesia? ¿Dónde dice eso? No, mi hermano, y un día lo vamos a ver bíblicamente. Vamos a verlo bíblicamente, qué es el diezmo y qué son las ofrendas. Y a quién se organizó y para qué se organizó. A mí me daría temor, yo por eso siempre decimos, ahí está la cajita para si usted quiere dar una ofrenda, simplemente. Yo me sentiría bíblicamente, totalmente, óigame, en terreno distorsionado y lodoso, decir que el diezmo le toca a los pastores. Eso no es bíblico, mi hermano y mi hermana que me escucha. No quiere decir que no deje de sembrar en la gente necesitada, no deje de sembrar en los que tienen hambre. Isaías 58, eso no quiere decir eso. La iglesia se basó en muchas de estas cosas. Acuérdese que hubo una iglesia que siguió la verdadera doctrina y otra que se desvió. Y podemos ir viendo a través de la historia y la historia y la historia de cómo si hubo un remanente a través de la historia. Ya lo vamos a ver eso, ya vamos a terminar. Pero vea 1 Corintios para terminar la idea que tenemos con Aarón. Vea lo que dice Pablo. Versículo 6, 1 Corintios 10, versículo 6. Oigo hojas pasar, no se preocupe. 1 Corintios 10, versículo 6. Todo esto sucedió, estamos ahí, amén, para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos, ¿por qué? Por lo malo, como lo hicieron ellos. Versículo 7, no sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos según está escrito. Oiga lo que dice. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó para entregarse en el desenfreno. ¿Dónde leímos eso? En Éxodo. Éxodo decía, al versículo 6, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Pablo repite lo que está leyendo, lo que dice Éxodo 32 en Corintios, y le está diciendo, no sean idólatras, no agarren algo pagano y lo traten de hacer cristiano, porque eso ya pasaba en Corintios. Porque ellos sabían un montón de creencias y ellos trataban de seguir sus creencias y al Mesías, sus creencias al Mesías. Y llega un momento que le dice, ¿sabe qué llega? La puerta. Tratemos de salir todos juntos aquí por esa puerta, todos juntos. ¿No? Vea, con yo y este muchacho ya se pegó todo. No lo digo de mala manera, ¿eh? No lo digo de mala manera. Porque la puerta se estrecha, ¿sí o no? Las ovejas tienen que pasar en orden. ¿Y sabe cómo se llama esa puerta? Nuestro Mesías. Nadie que no obedezca los mandamientos va a seguir la puerta del Mesías. Si quieren ser cabras, y así lo dice el Mesías, se tirarán por otros lados. Váyale a esa parábola en esta semana. No todos son ovejas. Las ovejas son los que obedecen. La obediencia es mi respuesta a la salvación que Él me dio. No por obedecer voy a ser salvo, porque soy salvo obedezco. Y Pablo está hablando en Corintios de lo que le sucedió con el becerro.
mis hermanos, yo no le vengo a decir a usted que celebre o no celebre. Yo le vengo a decir a usted lo que la Biblia dice y lo que la historia me muestra. Creo que suficiente es el Espíritu Santo para decirle a aquellos que son hijos qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer. Porque los hijos van a desear obedecer al Padre. Y alguien me decía, Henry, pero ¿cómo hago? A mí me cuesta mucho. No se preocupe. Si necesita ayuda con este tema, invíteme a chorreada. Y luego conversamos. Porque no crea que su familia lo va a tomar de bien. Porque por alguna razón, cuando usted se levanta y trata de ser luz en su casa, sobre todo con tradiciones paganas que se mezclaron, usted es el religioso. Usted es el enfermo. Usted es el que divide la familia. Usted es el que quiere todos los campeonatos. Perdón, y usted y empieza. Y yo quería obedecer al Padre. ¿Por qué cree que es importante congregarnos nosotros junticos? ¿Sabe por qué? Porque si lo aporrearon este fin de año usted va a venir el 24 con nosotros a tomar cafecito, sentirse, no se preocupe. Le voy a recordar lo que Pablo dijo. ¿Qué decía Pablo? Todos los que son hijos de Dios van a recibir ¿qué? Persecución. ¿Y sabe dónde empieza esa persecución? In your house. Aleluya. Eso es una evidencia de que usted está saliendo de Babilonia. Dice Apocalipsis, salgan de Babilonia. ¿Cómo puede ser que el Imperio Romano heredó todas estas cosas y sabe de dónde las agarró? Babilonia. Todo empieza en Babilonia. Y pasó a Babilonia, a los medos persas, los griegos y los romanos, y hoy en día, y falta un imperio que se va a levantar, y si usted obedece los mandamientos de Dios, usted va a ser perseguido. Usted tiene hoy la puerta, y se acordará de esto cuando suceda, o hace lo de los líderes de Roma y Jerusalén, o hace lo que hicieron los verdaderos creyentes. Y eso lo digo con temor y temblor. Yo me estoy predicando aquí porque yo creo, puede ser que me equivoque, que estamos muy prontos a vivir estas cosas. No a un nivel familiar, a un nivel mundial, porque ya se está sentando a las bases del otro gobierno y por eso queremos enseñar estas cosas. Yo no estoy hoy en día y le oraba a mi esposa, y esta semana usted no sabe lo que hemos orado diciéndole, Padre, danos las palabras correctas. Yo no soy el Espíritu Santo para hacer a cambiar a nadie, pero la verdad los va a hacer libres. Y en Grecia se va a levantar un remanente para traer luz. Hay mucha necesidad. Hay superapóstoles, hay otro evangelio, hay otro espíritu, hay un montón de otras cosas, pero no se está predicando el evangelio de Cristo. Y hay mucha gente en las cantinas, en los hospitales, en el lugar donde van a sacar la licencia, donde quiera que sea, que andan buscando un abogado, que andan buscando una maestra, que andan buscando algo de qué comer, y ellos están buscando la luz de Cristo. Alguien tiene que pararse a levantarse a hablar. En Atenas, en el barrio latino, en Grecia, en calle San José, tenemos que levantarnos. El Mesías ya casi viene, mi hermano. Yo pensé que ya no estamos contentos. Pero no importa. No importa. Oiga la palabra, le voy a leer este pasaje bíblico. Oiga, le voy a leer este pasaje bíblico. Cuando usted siente que no hay nadie a la par suya, cuando usted sienta que hay gente como se sintieron la iglesia en el 75 después de Cristo, en el 100 después de Cristo, en el 300 después de Cristo. Oiga la palabra que dice, oiga lo que dice la palabra. Ay, bendito sea el Padre, bendito sea el Padre. Oiga lo que dice. Oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán, ciertamente nosotros poseímos vanidad y mentira. Nuestros padres nos enseñaron vanidad y mentira y no hay nada de provecho en ello. Es profético. Van a venir las gentes a los tiempos finales y van a levantar las manos y decirle, Padre, perdónanos. Mis papás, mis abuelos, la gente que me enseñó inclusive parte del evangelio, no conocían de estas cosas. Esto era pura vanidad. Pero te busco a ti en espíritu y en verdad. Se van a levantar. Dios los está levantando a través de la tierra. Y no crea que esto es, como decían, es que es una secta. ¿Cómo que una secta? ¿De qué les ha hablado?
¿De qué estamos hablando? Es el Evangelio. No estamos hablando de ángeles que vienen y cuidan carros, como dijo aquella otra. No estamos sacándole la plata a la gente como lo hacen mucha gente con todo el amor y respeto. Me da lástima, me da dolor ver cómo le quitan la plata a la gente semana a semana y no les enseñan una palabra de Dios. Y yo no soy quien, pero yo me siento como Pablo cuando destruyen la verdad. Y cuando veo padres que no aman la verdad, yo me siento con fuego dentro de mi corazón porque digo, ¿dónde está el remanente en Grecia? ¿Dónde está el remanente en Costa Rica? Este país está pasando por un estado de juicio. Y usted y yo tenemos la bandera que levantar en gloria, la bandera de Yeshua y decir, Padre, que la mortandad no toque mi casa. Pero aquellos que tienen la puerta abierta de maldición, ayúdame a llevar el evangelio porque ellos están muriendo también. Mi hermano, es este tiempo, no es mañana ni pasó mañana. Voy a pensarlo para el otro año. Haga un ayuno de 365 días, se lo aseguro que Dios le va a hablar. Se lo aseguro porque los tiempos son difíciles, mis hermanos. Y vea lo que dice la palabra del Señor por aquello. Va a levantarse un remanente, bendito sea el Señor. Va a levantarse un remanente, oiga lo que dice la palabra. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio, que sea anatema. Hermano, en medio de estas cosas, dice la palabra, paraos, deténgase en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, que es la palabra del Señor, cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Tenemos que pararnos y ver si estamos haciendo lo que el Padre dijo. Si usted quiere buscarlo inclusive, históricamente, le hablo históricamente. ¿Usted sabía que la Navidad fue prohibida? Era prohibida en Estados Unidos, en el Reino Unido. Los primeros y los verdaderos que trajeron el Evangelio, inclusive, lo que le llamaban los puritanos, y muchos aquellos que estaban en el Reino Unido, imagínense, del año 300 al año 1600, más o menos, hubo un remanente por las naciones, y habían en el Reino Unido y llegaron a Estados Unidos. Y una de las cosas que dijeron es, y entendieron bíblicamente, como hoy lo vimos, estas fiestas son paganas. No fue hasta el año 1800, más o menos, que fue declarado, 1870, que fue declarado con una ley, otra vez, apareció un otro emperador. En Estados Unidos, llegó y dijo, y firmó, y dijo, vamos a hacer la Navidad, algo que se celebre en todo Estados Unidos. 1870. Para los que les gusta la historia, ahí están, festividades paganas. ¿Sabe qué no celebraban? Tampoco San Valentín o el Día del Amor y la Amistad. ¿Sabe qué no hacían? Todo ese montón de cosas paganas raras que hacen hoy en día. Y si estudiamos la verdadera Biblia y la historia, encontraremos que siempre hubo un remanente a través de toda la historia. Gloria al Padre, amén. Gloria al Padre. Amén. Gloria al Padre. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Buscar la palabra y la verdad nos va a hacer libres. Bendito sea el Padre. Gracias, Señor. Vamos a terminar en este momento. Pongámonos de pie, mis hermanos. Qué bueno es el Mesías, ¿ah? Gracias, Padre. Gracias, papá. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Hoy yo le
vengo a orarle y pedirle al Señor que les dé sabiduría e inteligencia a cada una de las personas que estamos aquí, Padre, por medio de tu Espíritu Santo. Y así como hemos visto a través de esta serie de enseñanzas las batallas que vivimos, cada uno de nosotros en diferentes áreas, hoy vemos que tenemos una batalla contra un adversario que conoce nuestras áreas débiles y que por medio de tradiciones y que por medio de enseñanzas falsas han llegado a nuestros oídos en algún momento otro evangelio, otro Espíritu Santo y otro Cristo. Y como dice Pablo, no es que exista otro, pero sí llegó. Y Padre, yo hoy oro por mi casa y por nuestras familias acá. Y te pido perdón, Padre, por todas las cosas que hicimos pensando que era como lo hizo Aarón, pensando que era agradable a Jehová, cuando era algo que te estaba simplemente fuera de tu agrado. Cuando busco tus mandamientos y tu palabra, como dice tu escritura, tus mandamientos no son gravosos, no son difíciles, y en ellos me deleitaré. Por eso dice el salmista, me deleitaré en tus mandamientos y en tus instrucciones. Y mis hermanos, oramos para que la palabra del Señor venga a ser en nosotros como una semilla que crezca. Y si tengo que transmitir este mensaje a otras personas, oramos. También por la gente que vaya a escuchar este estudio por medio de la aplicación, para que sus corazones no escuchen a un hombre, sino que escuchen lo que Dios les quiere hablar. En medio de lo que nos equivocamos como seres humanos, Padre, ayúdanos a buscar de tu presencia y a recordar esa iglesia que nunca se perdió, aquella iglesia que escuchó tu palabra y aún después, 30 años después de tu muerte y resurrección, ellos sabían el momento adecuado de irse de Jerusalén. Oramos por esa iglesia como aquella iglesia queremos ser que sabía que cuando se levantaron aquellos líderes falsos, llevando mensajes falsos, ellos siguieron con tus mandamientos y tu palabra, no se permitieron llevar por las masas. Oramos para ser como aquellas iglesias, aquel remanente que cuando llegaron los superapóstoles y llegaron a traer otro evangelio, otro espíritu y otro mensaje que era simplemente las tinieblas, supieron entender en el espíritu que era simplemente estrategias del enemigo. Y cuando vinieron a través de la historia a confundir nuestros antepasados, nuestras familias, inclusive hasta nuestra nación, hoy oramos y te pedimos para hacer luz y a llevar este evangelio, este mensaje de la manera correcta a aquellos que desean ser luz. Padre, ayúdanos en estos tiempos. Y oramos como dijo Pablo para entender de que cuando lleve este mensaje, por mucho amor que lo lleve, posiblemente padeceré de persecución y padeceremos de ser gente que no nos quieren inclusive por algún tiempo ver inclusive, pero Padre, lo haremos por amor a tu palabra y a lo que hiciste tú en esa cruz y también en esa resurrección. Vienen tiempos difíciles donde se levantará un reino y vendrá a conquistar y pondrá leyes, así como lo hizo Constantino, así lo dice la palabra, e impondrá maneras de adorar a través de toda la tierra. Padre, ayúdame en ese momento a levantarme como Daniel y más bien a adorarte y en aquella ventana doblar mis rodillas a pesar de que todo el reino esté haciendo lo contrario. Padre, ayúdanos a hacer ese remanente de este tiempo para enseñarle a nuestros hijos la verdad y enseñarle la verdad a todos aquellos que estén alrededor, pero sobre todo en mi casa, para que mi esposa, mi hogar, nuestros hijos, nuestros familiares puedan ver el evangelio tuyo en nuestras vidas. No porque seamos perfectos, sino porque queremos obedecerte. Terminamos en esta manera, te dándote la gloria y la honra, diciéndote gracias, Mesías. Gracias, Mesías. Gracias, como dice tu palabra, el que tiene mis mandamientos y los guarda, Él es el que me ama. Yo quiero amarte esta semana y en este tiempo.